Nikola Tesla nació el 10 de julio de 1856 y durante su infancia atravesó por varias experiencias traumáticas que lo marcaron. Quizá una de las más impactantes fue la muerte de su hermano mayor, Dane, en 1863, quien murió a los 12 años tras caerse de un caballo. Tesla fue testigo del suceso y más tarde diría que esa imagen se había quedado guardada por siempre en su memoria. Este hecho marcó profundamente la vida de Tesla, quien tenía apenas 5 años cuando el accidente ocurrió, pues además él se culpaba por lo ocurrido. Más tarde describiría a su hermano como una mente avanzada. Toda la familia de Tesla se vio muy afectada por la muerte del primogénito. Y esta no fue su única experiencia cercana con la muerte, pues él mismo estuvo a punto de morir apenas 10 años después, en 1973, cuando se contagió de cólera, enfermedad que lo mantuvo en cama por 9 meses. Mientras se encontraba grave, Tesla le dijo a su padre que quizá mejoraría si lo dejaba estudiar ingeniería, contrario a los deseos paternos de que siguieran un camino religioso. El padre accedió y Tesla se aferró a esa promesa para salir de su enfermedad. Hoy te voy a contar aspectos muy interesantes de la vida de Nikola Tesla, para descifrar si era religioso, si creía en Dios y en espíritus y si era un hombre pacífico o no. No te despegues, pues la vida de este científico e inventor estuvo llena de detalles sorprendentes. ¿Era religioso Nikola Tesla? Nikola Tesla fue criado como cristiano ortodoxo, pues su padre era un sacerdote de la Iglesia Ortodoxa Oriental, y de hecho había planeado que Tesla siguiera su camino como hombre religioso. A pesar de esto, el inventor tenía otras inquietudes y más adelante diría que no se consideraba un creyente en el sentido ortodoxo y que incluso se oponía al fanatismo religioso. Sobre la idea de Dios, Tesla llegó a decir que lo que un hombre llama Dios, otro lo llama las leyes de la física. Pero también en otra ocasión comentó, el don del poder mental viene de Dios, ser divino, y si concentramos nuestras mentes en esa verdad, nos sintonizamos con un gran poder. Mi madre me había enseñado a buscar toda verdad en la Biblia, por lo tanto, dediqué los siguientes meses al estudio de esta obra. Duca Mandich, la madre de Tesla, era hija de un sacerdote de la Iglesia Ortodoxa Oriental, así como había sido el padre de Tesla. De hecho, Tesla siempre atribuyó su creatividad a su madre, quien fue inventora de aparatos caseros y herramientas mecánicas. Entre los amigos cercanos de Tesla se encontraba el obispo Nikolai Velimirovich, quien en una ocasión visitó al científico en su laboratorio de Estados Unidos, donde fue testigo de un invento de Tesla que movía ruedas y engranajes. Sorprendido, el obispo le preguntó con qué tipo de fuerza movía esas ruedas, a lo que su amigo contestó que era la electricidad. En ese momento, Velimirovich le increpó. Dado que eres un gran experto en electricidad, dime si tu ciencia revelará la forma de ver esta corriente a simple vista. Ante la respuesta negativa del inventor, el obispo dijo, entonces, ¿por qué la gente pide ver a Dios? El poder existe incluso cuando no se puede ver. Otra gran influencia de Tesla fue el hermano de su madre, también sacerdote ortodoxo, una figura de la que Nikola se mostró muy orgulloso y quien lo introdujo a la filosofía de Descartes siendo muy joven, la cual, según las palabras del propio Tesla, fue clave para su enfoque inventivo. Pero Tesla no solamente fue cercano a los escritos cristianos, pues también menciona textos hindúes en sus escritos y religiones orientales. Según la interpretación del autor Oliver Subotic, Tesla se interesó por encontrar un patrón religioso universal que terminara con las diferencias religiosas en el mundo. A lo largo de su vida, el científico mantuvo lazos con la Iglesia Serbia en Estados Unidos, apoyando económicamente y permaneciendo en contacto con las iglesias escuela que se fueron abriendo en la primera mitad del siglo XX. En cuanto a otras corrientes religiosas, Tesla mantuvo amistad con el sabio hindú Swami Vivekananda, quien viajó a Occidente para hablar de su religión en el Parlamento Mundial de Religiones. Ambos frecuentaban los mismos círculos sociales y fue una fiesta ofrecida por la actriz Sarah Bernhardt donde se conocieron. Tesla estaba realmente impresionado con la filosofía Vedanta, en la que se había formado Vivekananda, e incluso llegó a creer que la terminología sánscrita era el medio ideal para describir los mecanismos físicos del universo. Así que empezó a usar palabras en sánscrito para describir la fuente, existencia y construcción de la materia.
¿Creía en Dios Nikola Tesla? Para Tesla, los dones mentales provenían de un ser divino. Así lo dejó claro en uno de sus comentarios sobre el tema. Lo cierto es que su identidad cristiana estuvo intercalada con otras ideas religiosas de Oriente, aunque gran parte de su vida fue un hombre mucho más interesado en temas científicos y en el estudio de la naturaleza. En este sentido, no está exento de contradicciones, pues hizo múltiples referencias al creador de todo, pero también escribió sobre el universo desde una posición naturalista. Una curiosa anécdota tuvo lugar durante la infancia de Tesla, pues cuando tenía 3 años se encontraba acariciando a su gato Macaque, cuando su pelaje produjo un destello y vio saltar chispas en su mano, ante lo que su padre le explicó que eso había ocurrido debido a la electricidad. Sobre el suceso, Tesla escribió: ¿Es la naturaleza un gato? Si es así, ¿quién le acaricia la espalda? Solo puede ser Dios, concluí. No puedo exagerar el efecto de esta maravillosa vista en mi imaginación infantil. Lo cierto es que Tesla estaba convencido de que las creencias religiosas podían compaginarse con la práctica científica, y aunque no se calificaba a sí mismo como un creyente en el sentido ortodoxo, sí era un hombre que mostró creer en Dios y practicar una fe religiosa. ¿Creía en espíritus Nikola Tesla? Uno de los primeros inventos de Tesla fue un receptor de radio, y en un primer momento se desconcertó por sonidos que no lograba explicar. Después supo que los sonidos eran de tormentas eléctricas y de algunas señales del espacio. Sin embargo, hubo momentos en que el científico creyó que se trataba de voces humanas o incluso de fantasmas. Otro invento que sí involucraba comunicarse directamente con los espíritus surgió de la competencia que había entre Edison y Tesla. Ambos científicos estaban intrigados por las fuerzas que podían existir más allá de nuestro mundo, y Edison en algún momento pensó que los inventos de Tesla podrían servir para entablar comunicación con otros planos. Esta idea llevó a Edison en 1920 a involucrarse en la construcción de un artefacto para comunicarse con personas que habían dejado este plano terrenal, algo que mencionó durante una entrevista. Otras personas, al leer esta declaración, comenzaron a llamar al invento teléfono espiritual. La premisa del experimento se basaba en que si era posible convertir la masa en energía, quizá los espíritus se convertían en unidades de energía con las cuales se podría interactuar. Edison sí llegó a probar su invento con médiums y científicos, pero la máquina no registró la presencia de fantasmas, lo cual no desanimó al inventor, así que siguió trabajando en el teléfono espiritual durante toda esa década. ¿Era pacífico Tesla? Uno de los sueños de Nikola Tesla fue encontrar la manera de eliminar las guerras e incluso llegó a declarar sobre uno de sus inventos: «Espero que este sea el invento que haga la guerra imposible». Y también llegó a afirmar que los científicos ganarían la próxima guerra. Debido a la educación que el científico recibió de su padre, odiaba los conflictos bélicos, así que buscó posibles herramientas tecnológicas que acabaran con la guerra. Una de sus más controvertidas ideas fue el rayo de la muerte, un arma con la capacidad de derribar a una flota de 10.000 aviones a una distancia de 400 kilómetros, según las palabras del propio Tesla. Él creía que si cada país tenía un arma de esta naturaleza, esto haría imposible las guerras, pues la sola idea de poseer esa capacidad de destrucción evitaría que las naciones entraran en conflicto unas con otras. Aunque dicha arma nunca llegó a construirse, los documentos donde se describe podrían ser la primera descripción técnica de un arma de haz de partículas cargadas. El futuro en la visión de Tesla sería un mundo donde los descubrimientos científicos serían una prioridad por encima de la guerra. Además, creía que la paz en el mundo vendría como consecuencia de una iluminación universal. Las armas de rayos de partículas cargadas fueron desarrolladas durante la Guerra Fría tanto por la Unión Soviética como por Estados Unidos. A pesar de todo el tiempo transcurrido, el fin definitivo de la guerra sigue pareciendo todavía lejano. ¿Qué crees que hacía tan especial a Nikola Tesla? Déjanos saber en los comentarios, me interesa mucho tu opinión. Visita este video sobre los hábitos de Tesla para seguir aprendiendo. Si te ha gustado, dale a like, comparte con familia y amigos y suscríbete con la campanita activada para no perderte otros videos como este.